No se le escucha, dicen. Hola, guaguas, buen día. Perdón la interrupción, la molestia. Estaba buscando un sitio en el cual pueda tranquilamente compartir con ustedes estos temas. Bueno, en primer lugar, como ecuatoriano y ustedes también como estudiantes de comunicación social, por supuesto, consternados por lo que estaba ocurriendo en nuestro país, justamente en la clase anterior, cuando veíamos la... Dígame, por favor, Luis Marcelo, creo que está alzando la mano. Por favor, dígame. Eh, Está grabando desde hace unos minutos la clase, licenciado, Ah, ya. para que le corra. Bueno, no hay problema. Muchas gracias, muy amable, muy gentil. Mil disculpas. Bueno, les decía que
Consternado, por supuesto, como ecuatorianos, lo que está ocurriendo en la circunstancia actual, cuando analizábamos nosotros justamente el Estado. Decíamos que es esta institución, esta organización que tiene una población dentro de su territorio, dentro de sus límites, y que en las actuales circunstancias estamos evidenciando de que ese Estado ha perdido la posibilidad de darnos lo que históricamente se planteó como seguridad interna, ¿no? Entonces, lamentable en esta condición política en la cual nos encontramos, en esta conmoción social, que ya no solamente es un tema inherente a ámbitos políticos, sino que estamos viendo que se rebasan otros escenarios en los cuales claramente nos preocupan como ecuatorianos, como universitarios, ustedes, yo como universitario y académico también. Debe llamarnos a la reflexión, al profundo análisis de que es necesario, creo yo, crear espacios de diálogo, espacios de debate, espacios en los cuales se saque conclusiones y acciones concretas para solucionar este tema, porque en definitiva está sobrepasándose la capacidad del Estado de resolver problemas que ya sabemos que son estructurales, de educación, salud, económico, pero el tema este de la inseguridad y el que existan organizaciones de carácter criminal que atenten contra la vida incluso de candidatos presidenciales da mucho que desear de cómo nosotros nos sentimos el resto de ecuatorianos frente a esta incertidumbre, ¿no? Entonces, este tema, por supuesto, ustedes como comunicadores sociales, el día de mañana, graduados, pero hoy como estudiantes, sí tiene que llamarse a la reflexión, tiene que plantearse algunas cuestiones que tengan que ser debatidas en el interior de nuestra familia, en el interior de nuestras comunidades, en nuestras ciudades, en nuestras provincias y en definitiva como país llamar a esa gran unidad, a esa posibilidad de crear acuerdos y consensos, ¿no? Lamentable, por supuesto, lo que está ocurriendo y nosotros, como estamos tocando este tema de la realidad nacional y la diversidad cultural, y en esta unidad cuarta justamente tenemos que estudiar al Estado, que lo vimos la semana anterior, hoy otro fenómeno que tiene implicaciones y ramificaciones que tienen que ver justamente con esos problemas estructurales que tiene nuestro país, con esos problemas estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con el primer concepto que se establece a partir de entender a la migración no solamente como un desplazamiento de la población humana, también existe un desplazamiento de población animal. Esto provoca conceptualmente que desde un lugar de origen a otro de destino se traslada o se lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas, de los humanos, a el hábitat en el caso de las especies animales migratorias. Entonces, este proceso, este fenómeno de la migración es este escenario, este fenómeno de desplazamiento desde el origen, de nacimiento, del origen en el cual se vive, en el cual se desarrolla las actividades económicas, en el caso de los seres humanos, en el caso de los animales, por supuesto, ha sido su lugar habitual de vida silvestre, pero por condiciones climáticas u otros tienen que migrar. Entonces, esta migración tiene que ver ya en las condiciones humanas a aquel aspecto en el cual se lo tiene que analizar o tratar desde dos enfoques, ¿no? El primero, la emigración, es decir, cómo un lugar o país de donde la población sale, es decir, se traslada hacia el de la inmigración, que es el punto de vista en el cual, o el concepto desde el cual, el lugar o país hacia donde llegan los migrantes. Entonces, para que ustedes como comunicadores sociales el día de mañana utilicen el concepto adecuadamente correcto, el concepto adecuado, el concepto correcto, es de que emigración es cuando se sale. Entonces, un ecuatoriano emigra hacia otro país, entonces es un emigrante, ¿no? E inmigrante es aquel que ingresa a un país, es decir, en el caso de nacionalidades que no sean ecuatorianas, inmigran hacia nuestro país. Entonces, estos conceptos de la migración humana hay que tenerlos claros, emigrante o inmigrante, ¿no? Bajo estas características, en el tema de hoy, que tiene que ver con los movimientos migratorios del Ecuador como un fenómeno dentro del Estado ecuatoriano que hace ver una realidad que tiene muchas aristas, lo planteamos desde el análisis en el cual la inmigración deja de ser eh, solamente un traslado hacia otro país o a otra región, que tiene características y factores que lo vamos a profundizar a continuación, pero que sustancialmente son características o factores económicos, son características o factores sociales. Este concepto es mucho más amplio, por ejemplo, con la migración en la cual la población
tiene esa capacidad de que se entienda, por supuesto, los conceptos que hemos visto anteriormente. Pero el factor primordial de la migración, en definitiva, es económico y social. Y bajo estas características, por ejemplo, les muestro esta diapositiva en donde ustedes pueden mirar, en donde ustedes pueden ver, en base a lo que dice el Instituto Nacional de Estadística y Censos, qué es lo que está ocurriendo con la movilización de la migración de población en las regiones en el Ecuador. Y esta migración tiene que ver con esa movilización de un 58% desde la sierra. Es decir, vean ustedes cómo los factores económicos, los sociales, los culturales de la población que vive en la sierra son mucho más profundos, sus problemas estructurales, sus complicaciones sociales y económicas, que hace que se movilicen mucho más que los habitantes y la población de la costa, y ni que hablar de la Amazonía. Entonces, la migración en el Ecuador regionalmente se lo puede tocar, se lo puede analizar bajo estas aristas, bajo una arista de cómo en cada una de las regiones hay dinámicas distintas. Cómo la migración en el Ecuador muestra que el 58% de la sierra y su población está trasladándose hacia otras regiones, hacia la costa, cómo se está trasladando hacia la Amazonía, cómo se está trasladando a países fuera del nuestro, España, Estados Unidos principalmente. Ya vamos a ver los indicadores, ya vamos a ver los mapas, y esto muestra claramente que indicadores de desarrollo humano más deprimidos en la sierra, indicadores económicos con pobreza y pobreza extrema en provincias de la sierra, como la provisión de servicios públicos, que ustedes hicieron un trabajo en la sierra, lamentablemente, y más aún en el sector rural, tiene estas connotaciones, como en la sierra la mayor población de pueblos y nacionalidades ancestrales indígenas tienen estas características de exclusión, de discriminación, de no acceso a educación, a salud, provocan de que se trasladen en un proceso migratorio hacia las grandes ciudades. Por eso tenemos megaciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca y otras que ya se van configurando como núcleos en los cuales se está trasladando esta población, sustancialmente porque esta población en nuestro país claramente está determinando que existen graves problemáticas que hace que nuestra gente deje de quedarse en sus propias tierras, ¿no? En la costa, evidentemente hay circunstancias económicas, hay circunstancias sociales distintas a las nuestras, y evidentemente este 38% frente a un 58%, es decir, un 20% de diferencia, y si le trasladamos a números reales y claros, claramente mostrará que hay población que está migrando en nuestro país de región a región y de regiones hacia el exterior en números y en porcentajes que son importantes irlos analizando. Otro tema que les invito también, cuando ustedes requieran algún tipo de información de características de indicadores sociales, de indicadores económicos, existe un sistema que se llama el CICE con doble I. Hay una versión ahora mucho más avanzada. Este documento, esta información está trasladada a partir de resultados que se hicieron del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde muestran claramente que la población migrante en el ámbito urbano y rural tiene connotaciones en las cuales claramente hacia el sector urbano se migra un 73,16% de la población. Es decir, la población del sector rural está evidenciando y está viendo de que no tiene condiciones económicas para que sus hijos, para que sus familias puedan tener lo necesario para subsistir, que no existen condiciones de desarrollo humano, servicios públicos, educación, salud, que permitan subsistir a ellos y a sus familias, y esto provoca un traslado de una migración de un 73,16%, casi 3 de 4 ecuatorianos del sector rural está trasladándose a los centros urbanos, a las grandes ciudades. Es por eso que tenemos un crecimiento demográfico importante en las ciudades que ya he manifestado, Quito y Guayaquil, mientras que desde el ámbito urbano, desde las ciudades, solamente un 26,84% se traslada al sector rural. Esto muestra una dinámica de la migración. Algo está ocurriendo en la población rural que provoca que la población económicamente activa, ya vamos a ver un cuadro en el cual los jóvenes
que están comprendidos entre 20 y 30 años, que es la población económicamente activa de cualquier país, está migrando y eso es muy preocupante. Pero acá, para efectos de análisis, de diálogo, para explicar cómo el proceso migratorio y este fenómeno en nuestro país está atravesándonos, estamos viendo un cuadro de forma de pastel, gráficamente, que es lo que está ocurriendo en el tema urbano y en el tema rural acá. La edad de los migrantes, justamente tocaba anteriormente, hay un análisis cualitativo de características etarias que muestra que el 41%, vean ustedes, 4 de 10 ecuatorianos que migran tienen una edad entre 21 y 30 años. Probablemente son ustedes que están comprendidos en esta edad, que tienen que, por efectos de educación, por efectos de trabajo, por efectos de buscar soluciones a los problemas que tienen en sus comunidades, en sus barrios, en la población en la cual viven y otros factores, tienen que migrar. En 31 a 40 años está una población del 22%, es decir, sigue siendo muy importante, más sin embargo, ya es una población que no se considera económicamente activa, sino es una población que tiene otras características y otras cualidades y competencias para insertarse en un mercado laboral y evidentemente lo más preocupante de esta gráfica, lo más preocupante es visualizar que 18,5% tienen en este número total y completo de migrantes, niños, adolescentes entre 11 y 20 años. Entonces, en esta configuración de la edad de los migrantes, estamos viendo de que claramente se está visualizando de que quienes todavía pueden entregar mucho de su trabajo, de su competencia, es decir, ese 22%, muchos de aquellos que están en plena edad de ser económicamente activos, productivos, y quienes el día de mañana van a estar dentro de esos rangos, están migrando. Entonces, esto para efectos de una planificación es muy preocupante porque esas capacidades, esos conocimientos se están desagregando en poblaciones de nuestras parroquias. Se están viendo que nuestras parroquias, nuestras comunidades están teniendo una población solamente de adultos mayores, que están siendo abuelos, que están siendo tíos, que están siendo familiares de esos niños que se quedan al cuidado de ellos, porque la población económicamente activa del sector rural, del sector de la sierra ecuatoriana, sobre todo, están trasladándose a la región costa, están trasladándose a la Amazonía, están trasladándose y migrando hacia países de Europa y hacia Estados Unidos en búsqueda de mejor días. Y esos niños, esos jóvenes, vamos a ver, se quedan al cuidado de estas personas, ¿no? Y en esta pantalla, en este gráfico, quiero mostrarles igualmente algo que claramente se conoce, pero difícilmente y muy pocas veces se profundiza, ¿no? En un cuadro en el cual se hace un catastro de la migración y la procedencia que tiene esa inmigración, vemos claramente por provincias qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo de que si es que empezamos de más a menor, en un índice o un indicador de 6,97, perdón, a 8,52 de porcentaje de la población que emigra, claramente este porcentaje está establecida en la única provincia que llega a estos niveles de indicadores, y es la provincia de Cañar. Acá tenemos graves complicaciones con una provincia que tiene una población que en su mayor parte, su mayor población, ha emigrado hacia Estados Unidos. El indicador siguiente muestra asimismo de 5,44 a 6,97 provincias que igualmente están en el austro ecuatoriano. Azuay, Loja y Zamora Chinchipe son las provincias que le siguen a Cañar en estos indicadores que configuran esa gran zona del sur de nuestro país, esta zona austral, que está mostrando indicadores de migración importantísimos. Es decir, de acá la población está siendo nutrida hacia países, Europa, Estados Unidos fundamentalmente, y otras provincias en las cuales vemos claramente que este indicador muestra que si es que algo hay que hacer en política pública, si es que hay que algo hacer desde el Estado, desde sus instituciones, es buscar mecanismos para que justamente esta población se provoque quedarse en sus territorios, trabajar en sus territorios, buscar soluciones a los problemas que sin duda son muchos,
pero que sin embargo estamos visualizando que se tiene este nivel de indicadores. Luego tenemos un indicador de 3.9 a 5.44 de otras provincias y le llama la atención Pichincha y Morona Santiago conjuntamente con El Oro, que son los siguientes en este mapa gráfico en el que vemos indicadores de migración. Y Morona Santiago, claro, debería tener indicadores parecidos a Cañar, a Suaya, a Zamora Chinchipe, pero Pichincha El Oro llama la atención, entonces puede ocurrir, entre otros factores, que Pichincha también, al verse desbordado de una migración interna, de que no existen condiciones laborales para quienes han nacido o han vivido acá en esta provincia y está provocando que ellos también tengan que salir en búsqueda de mejores condiciones laborales. Entonces, estas características las estoy poniendo a ustedes para que vayan viendo, para que visualicen y para que se muestre esta circunstancia, este fenómeno que está ocurriendo en nuestro país, producto de varios factores que los vamos a tocar a continuación, y vemos claramente que el resto de provincias, básicamente entre ellas la de Bolívar, está con un indicador de menos de 2,37 en lo referente a una migración, ¿no? Está para el análisis, el estudio, esta diapositiva está expuesta en el entorno virtual, tienen que hacer un trabajo, un diario de doble quinta entrada, justamente para tocar la migración en nuestro país y cómo los factores, causas y consecuencias de todo tipo están provocando que justamente ocurra lo que estamos viendo en un mapa que, claro, es un mapa y muestra indicadores y muestra cuánta gente se ha ido, etcétera, pero atrás de ellos hay familias, problemas sociales, culturales, económicos y justamente toquemos las causas, ¿no? Acá vamos a tocar 4 ejes. Política. Está viéndose con mayor profundidad que hay unas crisis y repercusiones muy graves en el ámbito de la política que provoca la migración. No estamos entendiendo los políticos que hay que generar política pública, que hay que trasladar recursos que financien salud, que financien educación, que financien desarrollo económico, que financien servicios públicos para que la población pueda quedarse en sus propios territorios. Estamos teniendo dificultades de que los políticos entiendan de que este es un problema estructural, que no se lo va a resolver de la noche a la mañana y que provoca, por supuesto, políticamente que el día de mañana los políticos no tengan quien los elijan. O sea, van a ser gobernantes de una parroquia, van a ser gobernantes de un país, de un cantón, de una provincia en el cual la población se ha visto reducida en un 50, en un 40%, y eso es muy preocupante. Hay un problema cultural, por supuesto, de que nosotros, sobre todo en Cañar, ustedes vean los análisis cualitativos de qué es lo que está ocurriendo en esta provincia, que es el número porcentual de habitantes que ha emigrado fuera del país, es un problema cultural. Ahí ya se ha perdido la posibilidad de que se entienda la superación, el desarrollo económico a partir de quedarse en esta tierra. Hoy creemos que culturalmente nos va a ir bien, nos va a ir mejor si es que nos vamos a otros países, si es que emigramos a Estados Unidos. Entonces, en esta característica vemos que culturalmente esa posibilidad de superación, esa posibilidad de entender el desarrollo económico, el desarrollo familiar, el desarrollo de esa tierra cañareja, ya no está expuesta a quedarse en Cañar, sino buscar culturalmente una superación fuera de su territorio, ¿no? Familiar, por supuesto, hay inestabilidad económica, hay pobreza, hay desigualdades, hay exclusión, no hay la posibilidad de tener servicios de salud, hay niños desnutridos, hay niños, por supuesto, en las condiciones socioeconómicas de hambre, de miseria, hay una muerte materno-infantil en provincias en las cuales vemos que lamentablemente el servicio de salud no existe. Entonces, las condiciones y factores familiares de inestabilidad económica sumadas a las socioeconómicas que engloban en definitiva todos los problemas sociales estructurales que estamos viendo y los problemas económicos que vemos que hay porcentaje de población muy pobre, que hay porcentaje de la población extremadamente pobre, provoca justamente que se muestre este escenario de ser uno de los factores primordiales para que se produzca la migración. Claramente puedo mostrarles otro y lo he desagregado porque ustedes tal vez en esa época recién nacían, tal vez en aquella época le contaron a ustedes, les contó a ustedes su abuelita, su papá, su tío, alguien que estaba muy cercano,
fuimos parte de un proceso de dolarización. Yo me encontraba fuera del país justamente realizando unos estudios en España de posgrado y podía ver y visualizar cómo un gran número de paisanos nuestros, ecuatorianos, fueron la primera, antes de la dolarización, año 99, 2000, 2001, Madrid, por ponerles un ejemplo, en la capital de España, en donde yo estaba estudiando, la población que tenía migrante mayor porcentaje frente a otras era la población de Marruecos, está muy cercano a España y por supuesto ellos fueron históricamente la población que tenía un número importante de migrantes en esta ciudad y producto de la dolarización, ese sí fue otro factor y le desagregué de las causas anteriores porque fue un evento no previsto, no fue social, no fue cultural, fue una decisión política de características en las cuales perdimos la capacidad y la política monetaria y cambiar en nuestro país. Ustedes saben que hoy tenemos el dólar como moneda y no es nuestra. Tenemos que buscar en ese análisis histórico las dificultades que tuvo la población en aquel momento en el cual si ustedes, sus abuelitos, sus tíos o alguien tenía ahorros en las instituciones financieras, bancarias y tenían un tipo de cambio de $1, 5.000 sucres, con la dolarización obviamente perdieron esa capacidad adquisitiva y ese tipo de cambio porque se trasladó a 25.000 sucres $1, entonces si es que ustedes eran ministros de finanzas o alguien les cruzaba esa información, podían hacerse mucho dinero de la noche a la mañana, producto de esa banda cambiaria que favoreció a muchas familias que sabían y conocían la decisión que se iba a tomar política, pero provocó, por supuesto, que perdamos una moneda, la política cambiara, la política monetaria, hoy tengamos el dólar y 377.908 ecuatorianos para efectos de esta clase que estamos visualizando hoy referente a la migración, provocó que sustancialmente España y Estados Unidos sean los destinos preferidos. A los dos, obviamente, se traslada la posibilidad de que las remesas, es decir, ese recurso financiero producto del trabajo que generan, que producen nuestros ecuatorianos, se ha trasladado hacia su territorio, hacia sus familias, hacia el país, y en Estados Unidos, por supuesto, el sueño americano sigue estando latente. Pero la dolarización como un factor externo hacia los que ya habíamos visto fue importantísimo para que en aquel momento se dé un punto de quiebre y se vea cómo la política gubernamental afecta y atraviesa la vida de una sociedad como en nuestro país. La dolarización provocó y sigue provocando graves consecuencias económicas al país. Provocó en aquel momento el desborde, en aquel momento no necesitaban ustedes visa para ir a España, entonces de las calles de Madrid que, como digo, desbancó a los marroquíes como la población migrante más importante de esa ciudad, y fuimos los ecuatorianos los que en los censos se mostraban allá en España, preocupaban por supuesto a un gobierno que se veía desbordada de una población que provenga de otro país. Es el caso como el que estuvo ocurriendo hace años y recientemente acá en el Ecuador con una xenofobia, incluso cierto racismo hacia nuestros hermanos venezolanos, ¿no? Entonces, para que vayan visualizando ustedes los procesos migratorios en nuestro país y qué es lo que les ha provocado, desagregando, teniendo un punto aparte, el tema de la dolarización. ¿Qué consecuencias tiene la dolarización, perdón, la migración? Económico, ¿no? Los recursos, por supuesto, que envían nuestros migrantes son una fuente importante de subsistencia para muchas familias en nuestro país. Son, por supuesto, vamos a ver los indicadores que nos muestra el Instituto Nacional de Estadística y Censos frente al trabajo que realizaron técnicamente en los últimos meses y que se lo va a mostrar creo que ahora en septiembre, en octubre, y ahí veamos cuánto de los ingresos que tiene nuestro país de divisas, producto de las remesas que trasladan nuestros paisanos desde otros países, sustancialmente Estados Unidos y España, es importante tanto o igual al petróleo, tanto igual a los impuestos que se generan anualmente, y esto evidentemente en el aspecto económico es importante. ¿Cuál es el factor negativo que hay que tocarlo? La pérdida de mano de obra de población económicamente activa en nuestro país y la fuga de cerebros. Muchos académicos, mucha gente que inicialmente ha tenido la posibilidad de trasladarse a otros países a trabajar, ha tenido competencias, ha adquirido conocimientos,
etcétera, o ha estudiado y ya tienen títulos de posgrado, lamentablemente tienen estas dificultades de que se va perdiendo el Ecuador esta capacidad, este conocimiento de nuestros paisanos, de nuestros compatriotas, producto de la migración. Evidentemente, en los países receptores también la presencia masiva de migrantes ha contribuido a que dos factores. Ha aumentado la oferta laboral y lamentablemente ha abaratado la mano de obra. Y digo por qué lamentablemente, porque en el ejemplo en el cual nuestros compatriotas ecuatorianos se vincula su actividad productiva, comercial, de trabajo, laboral con la provisión de un servicio básico, como la agricultura, la construcción, al tener un número mayor de oferta de mano de obra en la construcción o en la agricultura, pongo el ejemplo, si es que como en la gráfica un migrante ecuatoriano recolecta en la agricultura el producto y le pagan $8, $20, $10, no sé cuánto lo paguen, les paguen por hora, al haber una oferta laboral mucho mayor por la cantidad de migrantes, incluso hay muchos que están dispuestos a trabajar solamente por un techo y la comida. Está tal la circunstancia, al menos la crisis migratoria en Estados Unidos, que están llegando migrantes a pedir solamente un techo, una comida y no tener un pago por su jornada laboral. Imagínense ustedes, aquellos que ya estuvieron establecidos, aquellos que de una u otra manera ya tenían algún tipo de regularización, producto de esta migración masiva que está teniendo, sobre todo hacia Estados Unidos, una población latinoamericana, lamentablemente provoca estas dificultades de carácter económico que toca los procesos migratorios. Ahora el aspecto social es muy triste, yo no lo quiero tocar a profundidad, es una clase de realidad nacional que está dentro del sílabo que tenemos que tocar las migraciones en nuestro país y cuáles son los aspectos positivos y negativos y qué factores son los que se están afectando, pero sin duda el aspecto social, familiar es terrible, una desintegración familiar, siendo la familia la célula fundamental de la sociedad, está causando serios estragos a este tejido, sobre todo por el abandono de nuestro país, de hombres, de mujeres. Como les cuento, cuando he tenido la posibilidad de estar en algunas parroquias acá, sus abuelitos están cuidando de sus hijos y ellos obviamente despoblando su barrio, su comunidad, su familia, y podrán hacerlo si es que están fuera del país, del retorno después de algunos años. Entonces esos niños obviamente tendrán, si es que se logra conseguir trabajo, probablemente un poco de recurso financiero que vaya a solventar sus necesidades, pero sin embargo la parte afectiva muy afectada, ¿no? Obviamente, la cantidad de divorcios ha sido importante porque si se va el padre, se va la madre, se trasladan a otros países y buscan refugio sentimental, otras características, hay rupturas sentimentales e incluso divorcios. Muchos niños y niñas también, dentro de los factores negativos de los procesos migratorios, provocan que vivan en familias que tienen parientes o un solo pariente se queda a cargo de ellos y pueden ser efecto de maltratos, pueden lamentablemente sufrir mucho por esta característica en la parte social. Niños, adolescentes se van a enfrentar bajo estas características a problemas de abandono, depresión, van a estar bajo rendimiento escolar, van a tener problemas de salud, van a haber problemas sociales mucho más profundos, como alcoholismo, drogadicción, entre otros factores que provoca el ámbito en el cual la migración genera como un factor cultural, social en nuestras sociedades ante la migración. A nuestros migrantes, por supuesto, el costo no solamente económico de viajar, sino que también el arriesgar su vida, el perder su vida, porque buscan una fuente de ingresos, una fuente de trabajo fuera de nuestro país, que causa dolor en nuestras familias, por supuesto, que causa dolor en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, por supuesto, causa dolor a nuestro país, por supuesto, ver cómo el sacrificio de nuestros migrantes económicamente, incluso con sus vidas, se va perdiendo por esa posibilidad de días mejores, ¿no? En el aspecto de cultural, nosotros, digo nosotros, ustedes y yo hemos analizado diversidad cultural, hemos analizado
cuestiones de pluriculturalidad, interculturalidad, cuestiones que tienen que ver con la multiculturalidad, cómo la diversidad cultural es uno de los factores de la riqueza que tiene nuestro país, más sin embargo, el impacto migratorio ha influido en la consideración, por ejemplo, de referentes de identidad de quienes abandonan el país, de quienes modifican su modo de vida, de quienes modifican sus costumbres, de quienes modifican sus tradiciones, y son poco comprendidas y valoradas por los países de destino, ¿no? Entonces, ese choque cultural que yo les mostraba y les decía cuando estuve allá, yo estaba en un ambiente universitario, no lo sentí. En una universidad siempre hay diversidad de criterios, de etnias, de razas, y siempre dentro del marco de respeto, porque hay un nivel académico e intelectual distinto, pero el día a día en ciertas sociedades provoca justamente esta pérdida de costumbres, esta pérdida de identidad y, por supuesto, la modificación de la forma de vida y las tradiciones se van viendo alienadas por otras. Entonces, a veces nos reímos cuando viene un paisano nuestro, un amigo, después de tantos años de España y le decimos que parece más español que otros, pero le ha tocado y le ha tocado duro porque si es que no tiene ese tipo de comportamiento, esa forma de lenguaje u otro, inmediatamente es discriminado y excluido. Entonces hay que entender también desde el otro punto de vista cómo esas personas que vienen después de tantos años acá a su ciudad, a su provincia, a su familia, al entorno de los amigos, por qué tienen ese comportamiento distinto a cuando se fueron, porque les ha cambiado. Les ha cambiado una realidad de estar lejos, les ha cambiado una realidad de tener que adoptar una cultura distinta, de tener que adoptar una costumbre distinta, una forma alimenticia distinta y una forma de hablar distinta. Y no le pidamos que la noche a la mañana vuelva a ser quien era, es muy complejo. Entonces el aspecto cultural, las costumbres se ve afectado, ¿no? El aspecto psicológico, por supuesto, ¿no? Son tratados los migrantes normalmente como personas inferiores, se les asignan tareas normalmente que no lo quieren hacer quienes son ciudadanos de esos países, normalmente sufren atropellos de víctima, de acosos y prácticas que van en contra de los derechos humanos, golpeados, robados y otros. El aspecto psicológico es muy importante entenderlo en el ámbito de la migración. El aspecto político, el migrante ecuatoriano ya no tiene una participación ciudadana porque está en otro país, porque ya no regresa a su país, y si estamos diciendo de que 500.000 ecuatorianos salieron de sus parroquias, de sus cantones, de sus provincias, de esa población deja de votar y elegir a sus gobernantes. Y si ya consigue regularizarse en el país en el cual está viviendo actualmente, cambia y modifica su ideología política, cambia y modifica el resultado político. Imagínense ustedes, 500.000 ecuatorianos en Madrid que puedan regularizarse y voten por un mismo candidato, que normalmente allá existían dos partidos, Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, y que esos 500.000 sean adherentes o se afilien a uno de los dos partidos políticos, va a cambiar la configuración y ese mapa político. Entonces vean en el aspecto político también cómo esta configuración del migrante ecuatoriano ya no tiene solo una participación ciudadana porque se adapta a nuevas leyes del país donde reside, sino que también cuando viaja cambia su ideología política, deja de creer en el país y su avance es políticamente en otros campos distintos a los que abandonó acá. ¿Cuál es el efecto de la migración, por ejemplo, en las remesas en el mediano plazo? Acá les pongo un análisis que lo vamos a mostrar en un cuadro de cómo la exportación del petróleo sigue siendo la fuente de divisas más importantes. Este cuadro muestra lo que el Banco Central hasta aquel momento tenía como estudio desde el 93 al 2005, 5.500 millones de dólares de ingresos por exportaciones de petróleo. Y vean ustedes cómo crecen las remesas de inmigrantes. Cómo va creciendo de casi 500 hasta hoy ser aproximadamente, si seguimos esa proyección en línea continua, perpendicular, ascendente, hoy tranquilamente estamos en los 3.500, 4.000 millones de dólares de ingresos a nuestro país, producto de las remesas que envían nuestros migrantes. Cuando yo veo estos indicadores, claramente, mucha gente dice, ve que importante en un país dolarizado que existe ingreso de divisas. Claro, y es preocupante porque la correlación es creciente entre el número de migrantes con el ingreso de divisas. Y eso claramente es así, porque no es que tienen mejores condiciones laborales, no es porque se les está pagando más a los trabajadores ecuatorianos, migrantes en estos países, sino que hay más migrantes.
Entonces, porque hay más migrantes, hay mayor ingreso de remesas de estos migrantes, dejando atrás la exportación de productos industrializados, dejando atrás la exportación de banano, perdón, dejando atrás los ingresos producto de los impuestos que tiene nuestro país, sino es el ingreso de los migrantes de sus remesas lo que está provocando y sosteniendo la dolarización. Por otro lado, vamos a ver lo que ocurre en este cuadro 2 de la emigración de ecuatorianos en el mundo. Está cerrado al 2004, después de eso ya no hay datos, no se los quiere dar, no se los quiere hacer porque realmente mostraría lo preocupante de la situación. En Estados Unidos se estimaba 2 millones de ecuatorianos, 500,000 en España, 153,000 en Canadá, 130,000 en Italia, Inglaterra, Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, vean ustedes, sumen toda esta población y tranquilamente nos damos cuenta de que probablemente casi el 30% de nuestra población, si cerramos hoy y decimos que somos 15 millones de ecuatorianos, 5 de ellos están viviendo fuera del país. Es muy preocupante que un tercio de la población de un estado, de un país, esté fuera de sus fronteras. Muy preocupante. Población económicamente activa, población económicamente capaz de entregar competencias, conocimientos y trabajo a su tierra, lo está haciendo en otras latitudes, claro, pero las necesidades han hecho de que tengan que salir fuera de nuestra tierra, ¿no? Y acá una composición de las remesas estimadas porcentualmente por el país de procedencia. Ahí les pongo también la fuente de donde obtuve. Es un proyecto, bueno, fue una tesis de grado de un estudiante de una universidad acá ecuatoriana, muy interesante si lo quieren revisar. Es cómo ha evolucionado el perfil socioeconómico del emigrante y su impacto en la tendencia de la remesa. Entonces vean ustedes, el inmigrante ecuatoriano, cómo teniendo un perfil determinado impacta en las remesas. Entonces, desde Estados Unidos provienen un 45%, de España un 30%, Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Principales países de procedencia de las remesas. Acá tenemos claramente, si es que la población mayoritariamente está en Estados Unidos, evidentemente van a estar las remesas trasladadas de este sector. Hay algo preocupante y a lo mejor por eso no se muestran otros indicadores que dicen que hoy el migrante, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, ya no está trasladando estos recursos. Ya vamos a ver una gráfica a continuación de que lamentablemente los recursos que se trasladaba era para gasto diario. No existía inversión, no existía inversión en bienes, en activos, sino solamente gasto y lujo. Entonces hoy les están dejando de trasladar esos recursos y están invirtiendo en estos mismos países. Y el BID dice esto, mire, el cuadro 3, justo que me refería, es los gastos diarios, según el Banco Interamericano de Desarrollo, están siendo utilizados por las familias a quienes se les transfieren los recursos, las remesas, es de un 61%. Súmele el 17% de lujos y tenemos un 78% de esa cantidad de plata, de remesas que están enviando los migrantes hacia sus familias, hacia sus provincias, hacia sus cantones, hacia el Ecuador, en definitiva, se va en gasto corriente, se va en gasto diario, se va en lujo. Solo el 8% en inversión en negocios, es decir, en generar nueva inversión, generar nuevos procesos productivos, y el 8% en ahorros, comprar propiedades del 4% y solo el 2% en educación. El 78% se va en gasto corriente, gastos diarios en tarjetas de celular, en lujos, en comprar el último iPhone 14, en comprar vehículos, en comprar cosas que son suntuales y que no ayudan en nada a la economía del país, por supuesto, porque están ingresando divisas, pero se están gastando diariamente en cuestiones de consumo y en lujos. Vean ustedes esta gráfica muy decidora de la calidad del uso de las remesas en nuestro país. Factores que influyen. Comparemos de las dos en la evolución de las remesas en millones de dólares, tanto en España como en Estados Unidos. Perdón si estoy sonando como agripado, estoy en un aula acá un poco oscura, súper fría, entonces en mi oficina tengo normalmente calefacción, un poco más de calorcito, pero hace frío acá y se me está cerrando la nariz, así que mil disculpas, no puedo concluir abruptamente la clase, vamos a terminarla como está planificada, pero mi voz probablemente se ve afectada. Miren en España, la cantidad media por envío se estima en 362 euros. Hagan el cálculo, perdón, actualmente y probablemente llega
a un salario básico unificado. Miren, en promedio se envía esa cantidad, es decir, puede haber migrantes que envíen mucho más o envíen mucho menos, pero básicamente está ahí. La cantidad media en Estados Unidos que envían a sus familias por remesas es de $537. El 80% se envían por empresas que trasladan estos recursos financieros directamente a las cuentas de ustedes, de sus familias, etcétera, poniéndonos de ejemplo nosotros de que tengamos un familiar que hace esa transferencia. Y el costo de ese servicio bancario llega incluso al 10%, es decir, por cada $100 que su familiar le deposita en su cuenta, el banco, la institución financiera, le cobra a usted $10. Entonces es del 10%. Si usted traslada $1,000 o le traslada $1,000, 100 se queda esta institución financiera, peor que Chulco, ¿no? Bien, vamos a ver las conclusiones de esta clase y por supuesto abrir el escenario con ustedes. ¿Qué efectos positivos tiene una migración? ¿Disminuye el empleo? Claro. ¿Cómo no va a disminuir el empleo si están 5 millones de ecuatorianos fuera? Hacemos un estudio de cómo están las condiciones laborales de nuestro país. Si es que hay empleo o desempleo, claro, hay desempleo porque están fuera. Entonces no hay cómo cuantificar si es que están o no trabajando. ¿Reduce la pobreza? Sí, porque aparte de que se van, no hay que cuantificar la pobreza de quienes eran pobres antes y esos recursos que estamos viendo que tanto de España y de Estados Unidos podemos hacer un promedio, recaen en 400, $500, evidentemente reducen la pobreza. ¿Incrementa la inversión? Ya vimos que un 8% ahorra, ya vimos que un 8% invierte y el consumo sí, el 78%, ¿no? Entonces, todo lo que nos trasladan vaya al consumo, ¿no? La mejor ropa, el mejor celular, el vehículo, etcétera. Hay que consumir la plata que nos envían porque el próximo mes ya nos estarán enviando nuevamente. A nivel de la economía general de un país, las remesas que nos envían conforman un rubro importante de divisas. Vean ustedes, si no nos enviarían esos 3.000, 4.000 millones de dólares de trabajo de nuestros migrantes hacia acá al Ecuador, ¿cómo sostenemos la economía del país? El petróleo se acabará en 10 años, la minería igualmente, eh, entonces hay que buscar alternativas de ingresos de divisas cuando tenemos un país con moneda ausente, con una moneda que es adoptada, con una dolarización que requiere justamente que existan exportaciones, que existan ingresos de divisas al Ecuador. Los negativos, por supuesto, son mucho más grandes que los positivos, ¿no? Pérdida de mano de obra calificada en todo el país, en la región, por supuesto, pérdida de materia gris, fuga de cerebros. Ha provocado la migración, sobre todo en países, perdón, en provincias del austro ecuatoriano, que los precios se vayan por las nubes, que se crea que estamos en Estados Unidos, que se crea que estamos en Europa y la inmigración ha provocado que Cuenca, Loja, estas ciudades en Azogues sean mucho más caras que el resto del país y así están establecidos los indicadores de precios. La migración no solo afecta a las personas más pobres, sino también a aquellos que no encuentran perspectivas de progreso en su país, en su provincia, en su ciudad. En muchos casos, las migraciones ocasionan cambios en la estructura familiar. Numerosas familias se convierten en monoparentales. Les estoy diciendo los ejemplos que cuando nosotros íbamos a festividades, hoy acá en Cantón Guaranda, muchas parroquias están en procesos de festividades, están festejando de que han sido creadas estas parroquias y usted va a un desfile y ve 20, 30 niños, personas adultas mayores, la población económicamente activa no está ahí, entonces es muy triste. La migración es el punto de partida para muchos problemas de características sociales y no siempre nuestros compatriotas, nuestros paisanos tienen un trabajo seguro y sufren discriminación, por supuesto. Lo negativo. ¿Qué se recomienda? Bueno, acá está, si quieren hablar de migración y mañana son candidatos a la asamblea o donde sea, ahí están los tips, ¿no? Estrategias socioeconómicas a nivel nacional, estrategias en el ámbito comunitario, capacitación, incentivos para la creación de nuevos negocios, hay medidas institucionales estructurales que hay que efectuarlas, medidas individuales también, por supuesto, educación, salud, la inversión, tratar de hacerlo en nuestra población, en nuestra comunidad, en nuestro territorio, y eso básicamente es lo que he querido compartirles a ustedes en la clase de hoy, que toca o que tocaba el tema de los procesos migratorios en nuestro país.
procedido a capturar la pantalla para efectos de la asistencia y bla, bla, bla. Así que, como siempre, expuse la clase. Quiero de ustedes, si es que así lo consideran, una retroalimentación, eh, opinar acerca de algún tema, de las causas, de los factores, condiciones negativas, positivas de la migración o algún otro tema que probablemente pudo haberse quedado sin tocar y sin atender. Dejo el escenario a ustedes si es que alguien quiere participar o de lo contrario cerraríamos la clase. Está abierto, por favor, la posibilidad de su participación. El micrófono está abierto, así que no es necesario que alcen la mano, sino lo activan y podemos tocar algún tema de estos o si tienen alguna consulta, con mucho gusto. El trabajo está establecido a través de un diario de doble y quinta entrada, que ustedes saben y conocen la rúbrica, ¿no es cierto? Ponemos en la parte izquierda, en función de columnas, los temas que queremos tocar. La migración, evidentemente, es de este tema. Factores positivos, negativos, pueden ser una desagregación en la siguiente columna para analizar. Y ahí vamos estableciendo conceptos y problemáticas que tienen que ver con esto. Yo explico esto porque me he encontrado con compañeros que les pido un cuadro sinóptico y me hacen un ensayo. Les pido un ensayo, me hacen un cuadro sinóptico. No, diario de doble quinta entrada es una herramienta visual técnica que permite a profesores, a estudiantes, a comunicadores sociales, tocar temas que son inherentes a un análisis mucho más profundo en un apartado en el cual se vayan estableciendo claramente qué es lo que nosotros pensamos acerca de esos conceptos, de esos temas. Entonces, si en la parte izquierda, en las filas y las columnas establecidas, vamos determinando la migración, la problemática, los problemas, etcétera, acá vamos a poder desagregarlos en el costado derecho de la estructura de un diario de doble y quinta entrada, conceptos que nosotros creemos que hay que recuperarlos, desarrollarlos y, por supuesto, ver probables soluciones que, si es que ese es el caso, o conclusiones. Bueno, cuéntenme, Jennifer, está Ángel, prendida la cámara, Luis, está todo entendido y los compañeros que tienen estos avatares ahí moviéndose, entiendo que también, pero no quieren que les veamos a ellos, sino que quieren el avatar que esté moviéndose. ¿Preguntas? ¿Alguna conclusión? Marcelo, a los años le veo, ¿cómo está? Buenas tardes, qué gusto. Acá en Guaranda ya son las 12, no sé, ya por su Quito. Pero bueno, a ver, esta es la semana 13. Nos quedan apenas 2 temas y terminamos esos 2 temas y ustedes saben que se viene una evaluación del segundo parcial. Entonces, no solamente en esta asignatura, ojalá puedan en las otras asignaturas también ya ir concluyendo algunas cuestiones. En la mía, por supuesto, alguna cuestión que esté pendiente la iremos solucionando en la última semana. Como ustedes saben, siempre, todas las semanas hay una actividad autónoma, hay una ya estoy trabado a una actividad de acompañamiento docente y bajo estas características esperamos de que las han podido ir cumpliendo. Habrá también un PAE que desarrollar. Hoy tienen una actividad de acompañamiento docente de este diario de doble quinta entrada que les estoy explicando del proceso migratorio. Y la evaluación del segundo parcial será como la que rindieron, ¿no? Ustedes vendrán, yo tendré listo el laboratorio. La vez anterior no lo pudimos hacer donde estaba previsto porque estaban muy pocos compañeros, entonces lo hicieron en otro que no me correspondía, pero sin embargo, si es que vienen, y de hecho creo que así está el reglamento, pero si no lo pudieran hacer por algún motivo, obviamente estará en el sistema virtual las preguntas que se necesiten para retroalimentar este tema de la asignatura que nosotros estamos tocando. Entonces, para ir cerrando ya, si no hay preguntas, si no hay alguna cuestión, por supuesto, a la disposición cualquier inquietud que ustedes tengan. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias por la clase, muy interesante, ¿no? Ya que hablamos y nos retroalimentamos del conocimiento que hemos investigado también o hemos pasado por lo que sucedió en 1999, ¿no? Con el cambio de moneda. Esto también nos ayuda a retroalimentarnos con su guía. Por temas de salud suya, es bueno, ¿no? Y respeto también.
para quedar ahí en la clase, pero es muy interesante esta clase, licenciado, del cambio de moneda, porque en nosotros, como son las causas de migración, siempre es en lo socioeconómico, tanto internas como externas, ya que la migración siempre ha sucedido de sierra a costa, de costa a oriente, etcétera, etcétera, y de la misma manera entre países. Entonces eso fueron las consecuencias de la desintegración familiar y los problemas de adicción, también que hay una de las cosas que siempre suelen suceder en lo que es el ámbito social. Entonces, eso también es muy importante recalcar. La exportación de la mano de obra también ha hecho que nosotros vayamos a diferentes lugares, tanto internos como externos. Y Muchas muy gracias. clara su clase, licenciado. Muchísimas gracias. Muchas Espero que gracias. se recupere, licenciado. Bueno, es porque vine acá a esta aula y está re fría. En realidad está aquí muy cerca de mi oficina, pero fea, horrible. Seguro cuando estén aquí los estudiantes estará mucho más abrigada. Bueno, si no hay nadie más, quisiera cerrar la clase, agradecerles por supuesto, como siempre, esta gentileza que tienen de conectarse a estas clases síncronas, la única que tenemos en la semana, así que queremos aprovecharlo de la mejor manera, con esta posibilidad de que la clase magistral sea entregada por quien habla, de que ustedes, si es que así lo crean conveniente, puedan hacer alguna consulta, alguna observación, y el resto del tiempo, por supuesto, tienen la posibilidad de ir ya visualizando la actividad de acompañamiento docente que está planteada para esta semana, que la puedan utilizar, sobre todo porque están frescos los conceptos. Ya Luis ha dicho, podemos tocar el tema de los procesos migratorios desde el aspecto interno, cómo la migración en el Ecuador se visualiza desde las regiones, desde la costa a la sierra, desde la sierra a la costa o a la Amazonía. Podemos hacerlo también internamente desde el aspecto urbano, rural, rural, urbano. Podemos hacerlo también hacia el exterior y tocar cualquiera de estos temas. Lo importante de las tareas es de que se toque ustedes como comunicadores sociales que son uno de estos ámbitos y no de manera general. Entonces, si alguien quiere tratar el tema de la migración hacia Estados Unidos, hacia España o en general hacia el exterior, o también el tema regional, el tema urbano-rural y también lo que les mostré, la preocupación de una población en la cual en la parte etaria de las edades estamos visualizando de que hay edades en las cuales se mueven las poblaciones y la migración entre estos aspectos. Hay una población que probablemente son ustedes, entre 20 y 30 años, que es la población económicamente activa, que es la que se está moviendo hacia lo urbano rural, hacia otra región e incluso fuera del país. Y esto es muy preocupante. Y hay adolescentes y niños de 11 a 20, que es aproximadamente el 28%, que también están migrando con sus padres, están migrando con sus familias, y esto provoca que la población económicamente activa futura también se encuentre en otros espacios en los cuales son distintos a su origen, a su nacimiento. Entonces, toquen cualquiera de estos temas, por favor, para efectos de el trabajo del diario de doble y quinta entrada. A Erika, un fuerte abrazo, a Melissa, que también les veo con su cámara. Un gusto verles y nada, a la disposición de ustedes, mi querida Erika y Melissa también. Licenciado, Sí. a pesar de que muchas personas, o sea, ya migraron y todo eso, no hay suficiente empleo en el Ecuador. Sí, tiene usted razón. Totalmente de acuerdo, mi querida Erika. Hemos tocado algunos factores, entre otros que recaen, como dijo Luis, la mayoría de ellos al tema socioeconómico. Jennifer, querida, dígame, buenas O tardes. sea, sobre lo que dice la compañera Erika, sí, o sea, no hay trabajos en el Ecuador porque en sí, así como los ecuatorianos migran de aquí a otro país, también nosotros tenemos emigrantes que migran a nuestro país. Entonces, por lo que yo he visto, como por un ejemplo, los venezolanos, hay personas, tanto empresas, que a ellos los contratan por el menor valor de la cantidad que un ecuatoriano ganaría. Entonces, por eso aprovechan y por eso también es una de las fuentes en la cual no hay trabajo para los ecuatorianos. No aprendemos de la historia, Jennifer, ni de lo que les pasa a nuestros migrantes. Si a nuestros migrantes se los explota, se los discrimina, hay procesos de xenofobia, nosotros hacemos lo mismo. No es porque, por poner el ejemplo de la población venezolana, ha querido por turismo venir al Ecuador, a Colombia, a Perú. Son las circunstancias socioeconómicas. Vayan a ver ustedes las condiciones en las cuales se encuentra actualmente Venezuela. Es muy complicado.
Es el mismo escenario nuestro del 99, del 2000, del 2001. Entonces, cuando la gente tiene hambre, cuando la gente ve una desesperación de que su familia no tiene las posibilidades de educación, de salud, provoca justamente que incluso se desarraigue uno de su tierra y tenga que abandonar a su familia, a sus hijos y buscar mejores días. Eso es lo que queremos todos, Jennifer, es lo que quiere todo el mundo, tener bienestar, tener salud, tener educación, un trabajo digno, que ese pan Claro, que llevamos a la casa pueda ser posible a partir de un trabajo que nosotros tenemos. Pero como usted dice, exactamente. si es que hay O desempleo, sea, ¿cómo? exactamente. O sea, por eso también la mayoría de los empresarios, de los dueños de sus propiedades, se aprovechan del emigrante. Así como nos aquí, o sea, me incluyo como ecuatoriana, nos aprovechamos de un inmigrante, asimismo nosotros vamos a emigrar a otro país y también pasaría lo mismo. Así es, Jennifer, tiene toda la razón. Bueno, así que escriban todo lo que ustedes están diciendo, un diario de doble quinta entrada, pongan el análisis que ustedes quieran tocar del proceso migratorio externo, exterior, hacia otros países, una migración interna, Jennifer. La población de la zona sierra donde nosotros vivimos tiene una población eminentemente indígena, casi el 70%. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una migración por periodos, por ejemplo, cuando existen zafras, cuando existen periodos de cosecha de arroz, nuestra población económicamente activa durante esos meses se va a las provincias de la costa para trabajar durante esos meses y traer algo de recursos a su casa. En la construcción, la población que construye la mayor parte de los procesos de construcción de puentes, casas u otros, son o es población que proviene de la sierra a través de la construcción. Y así podemos tocar varios temas, de lo urbano a lo rural. ¿Por qué la gente sale del sector rural hacia Quito, hacia Guayaquil, hacia grandes ciudades? Porque no tiene condiciones, como dice Jennifer, Erika, Luis, en estas poblaciones de cumplir con salud, con educación, la tasa materno-infantil. Hay una población importante de muertes infantiles al nacer justamente porque no tiene atención a salud, no tienen educación. Entonces, hay muchos factores que se los puede tocar que provocan la migración y eso les dejo para la tarea. Fuerte abrazo, Erika, Jennifer, Luis, Melissa. Bueno, a todos un fuerte abrazo. Espero verlos en unas semanitas. Y si no, siempre un gusto estar con ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Que estén muy bien. Ya tocaremos fuera de clase que ustedes como comunicadores tienen que analizar a profundidad qué está ocurriendo con nuestro país y esa deficiencia de Estado de poder atender temas como los que nosotros estamos viviendo actualmente en un ámbito político. Querida Daniela, dígame. Hola Daniela, ¿alzó la mano o Sí, es sobre la fecha del deber, está mal, está para el 2021, algo así, está de modificar eso. Nada seguro? más eso quería decir. Sí, en mi Bueno, plataforma aparece así. ya le reviso, cambie la fecha de su computadora. No, ya voy a ver. Tranquila Daniela, muchas gracias. Fuerte abrazo, guaguas, que estén muy bien, hasta luego.